La propuesta era no tengo el dictamen, presidente, pero nosotros tratamos, El dictamen de ustedes es de rechazar la objeción total del Poder así Ejecutivo. fue el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría, presidente. Senadora, por esa telegráfica respuesta. Por la Comisión de Hacienda. Arnaldo Samaniego por la Comisión de Hacienda, presidente. De un samaniego a otro samaniego. Al vocero, en este caso de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el que entiende de números en la familia. Adelante, señor senador, lo que no significa que la Gracias hermana por no el entienda. cumplido, presidente. El proyecto se trata de una ampliación presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia para la adecuación del salario de los actuarios judiciales al 60% del salario de los jueces de primera instancia, en cumplimiento de la Ley 7000/22. Y el monto del proyecto asciende a guaraníes 5.550.419.810, en fuente de financiamiento 10, con una vigencia de 3 meses desde octubre. Afecta a 849 actuarios judiciales y el incremento que tendrán será de guaraníes 2 millones en sueldo, pasando de esta forma de ganar 6.500.000 a 8.500.000. El veto total del Poder Ejecutivo, por su parte, dice que el costo del efecto año completo 2024 será de 22.201 millones, sin contar las bonificaciones por las cuales el monto se elevará sustancialmente el monto final e implicará requerimientos de recursos financieros adicionales genuinos que resultan inviables para la Tesorería General, que no cuenta con los recursos para su financiamiento. En la comisión hemos dictaminado en dos sentidos, uno por el rechazo del veto y otro por la aprobación del veto total del Poder Ejecutivo. Particularmente, presidente, aprovechando ya mi intervención, mi voto es por el rechazo al veto, atendiendo que es un compromiso ya del Parlamento. El Parlamento en el año 2022, el año pasado, ya había aprobado para que los actuarios puedan obtener un aumento en sus salarios en el orden del 60% que corresponde a los jueces de primera instancia. Entonces, en ese sentido, pido a los colegas que podamos honrar ese compromiso establecido ya en una ley y que se pueda acompañar esta reivindicación justa para los actuarios que desde el 2000, desde hace 10 años, están con nuevas funciones y nunca tuvieron aumento alguno. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, líder amarilla. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Presidente, desde dos puntos de vista yo creo que se tiene que rechazar el veto. Primero, porque hay que ser serios como país. Estos ciudadanos, actuarios judiciales, ya tienen una ley, como explicó el que me antecedió, de que tienen que cobrar un salario correspondiente al 60% de un juez, por ley. Y esto ya ellos deberían de haber cobrado ya hace mucho tiempo atrás. No se les pagó, se les sigue con la incertidumbre, no ya pagáis su pecuera. Y es como que el Estado paraguayo y nosotros es como que nos convertimos en una institución poco seria al aprobar leyes de la República que después finalmente no se cumplen. Deben cobrar a esta gente lo que por ley le corresponde, en primer lugar. Y segundo lugar, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la naturaleza del trabajo.
estos ciudadanos, estos funcionarios son los que realmente mueven, controlan y dinamizan lo que son los juzgados de la República. Acuérdenlo ya por la resolución, o ya por la providencia, o ya por paitejico, hay completo, todo lo que corresponde al funcionamiento de los juzgados de la República, y estos funcionarios son los actuarios. Cualquiera que hizo tribunal, que ejerció la profesión de abogado, saben que los actuarios son los que definitivamente trabajan y tienen responsabilidades civiles y penales en el ejercicio de sus funciones. No es que trabajan nomás y sin responsabilidad. Trabajan, mueven y encima tienen responsabilidades graves en el ejercicio de sus tareas. Por eso, presidente, es que corresponde que se le pague a esta gente los 2 millones de guaraníes más que se aprobó en su momento por ley. Entonces, conclusión, por todos estos argumentos, yo adelanto mi voto por el rechazo del veto, presidente, y que se le pague a estos ciudadanos lo que realmente le corresponde, por ley y por práctica. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, concedo el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. Muy telegráficamente también. En la Comisión de Cuentas y Control, en sentido similar a la de Hacienda y Presupuesto, se ha dictaminado en dos sentidos, una aceptando el veto y la otra rechazando el veto. Gracias, señor senador. Concedo el uso de la palabra a la senadora de la Nación, Katia González. Sí, presidente y colegas. Yo simplemente confirmar una posición que venimos sosteniendo desde la promulgación de la ley 7022 de actuarios y entender un poco que este veto presidencial resulta absolutamente inexplicable, porque la ley no se cuestiona, la ley se cumple. Pero con la intención, obviamente, de debilitar al Poder Judicial, a la justicia, este veto representa eso, desdeñar la función misional que cumplen los actuarios judiciales en el marco de una justicia que necesita ser fortalecida, que necesita la mirada no solamente legal, sino también presupuestaria para conseguir la tan anhelada independencia judicial y poder llegar de esta manera al grado de inversión y a un poder judicial que nos genere confianza. Esa confianza que se fractura de manera permanente justamente por la hostilidad de nuestras instituciones. En tal sentido es importante destacar que el veto del señor presidente de la República no tiene ni un solo fundamento, del cual uno pueda realmente decir que es un veto constitucional. El veto del presidente es un veto inconstitucional y dice que no se le pidió permiso, y esto es textual, al ministro de Economía y Finanzas para llevar adelante esto. Yo quiero contarle al señor ministro de Economía y Finanzas que nosotros no tenemos por qué pedirle permiso para cumplir la ley. La ley se cumple, la ley se acata en un Estado de Derecho. Es por eso que corresponde levantar el veto presidencial, teniendo en cuenta de que en los fundamentos no podemos encontrar la razonabilidad ni tampoco una sola objeción que sea aplicable en un Estado de Derecho. Muchas gracias. A usted, señora senadora, se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Rubén Velázquez. Gracias, presidente. Buen día para todos los colegas. Siempre hablamos del fortalecimiento del sistema de justicia, hablamos de la independencia del Poder Judicial, siempre hablamos de una justicia pronta, eficaz, y considero, presidente, que una de las maneras para poder fortalecer nuestro sistema de justicia es otorgando el pleno reconocimiento a las funciones de los actuarios judiciales, quienes desempeñan un rol esencial dentro del sistema de justicia. Sabemos nosotros que los juzgados, las cámaras de apelaciones y demás órganos del sistema judicial dependen
en gran manera de estos gerentes, porque a cargo de ellos tenemos también, como bien ya lo decían, el dictamiento de resoluciones como providencias, autos interlocutorios, sentencias definitivas, acuerdos y sentencias también. A cargo de ellos están llevar adelante las audiencias en el marco de los diferentes tipos de juicios, como así también las constituciones de los juzgados a sitios externos al Poder Judicial. En fin, todo el andamiaje del sistema de justicia dependen de estos funcionarios, como así también del rol de los ujieres, de los dactilógrafos y oficiales de secretaría, que también son importantes, pero en este caso, como estamos estudiando una ley que va a favorecer a los actuarios, es importante otorgar este reconocimiento, esta reivindicación a estos derechos ya largamente reclamados por estos funcionarios del sistema de justicia. Por tanto, presidente, considero que es oportuno que en este momento podamos también nosotros hacer que se cumpla la ley que ya tienen desde el año 2022. Por tanto, también adelanto y anticipo mi voto por el rechazo al veto presidencial. Eso es todo de mi parte. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Pedro Díaz. Gracias, presidente, y también a los colegas. En especial, presidente, para estar a favor de los actuarios en este caso. Es cierto, ya como manifestaban, es una cuestión de que corresponde, y hay una ley que lo ampara. Y en especial ya se habló de la importancia de la labor que cada uno lleva en el ámbito jurisdiccional. Y respetando a cada funcionario judicial, yo creo que no hay que ahondar mucho. El secretario o la secretaria es la que refrenda al lado del magistrado todo lo que es una sentencia o cualquier providencia, presidente. Su labor no solamente es una responsabilidad de acompañamiento, sino también muchas veces en lo que corresponde en cuanto a la realidad de la responsabilidad, tanto a nivel administrativo y, por qué no decir, también una cuestión ya que conlleva a veces comprometido lo que es, más allá de una acción ya sea de hecho que se puedan investigar en la parte penal. Pero sí decirle que es algo que corresponde en una cuestión de carrera. Muchas veces el actuario, por muchas realidades a nivel país, conocemos de lo que es y que estamos, o que alguna vez pisamos los pasillos, fuimos parte de lo que es el órgano jurisdiccional. Es la gente que hasta las 10, las 12 de la noche están trabajando y hace que este sistema de justicia, por más que tengamos algunas realidades, necesitamos que ellos sean dignificados y que también puedan tener esta oportunidad de que sean capacitados, que por medio de eso, de esta dignificación, puedan también ellos tener esa libertad de que mañana puedan lograr el sueño que todos anhelamos cuando hacemos una carrera, de llegar a lo más óptimo, y por qué no también que ellos, por su experiencia, qué bueno sería que los actuarios ocupen esos cargos de magistratura, porque son la gente que más preparación tiene para estar también en esos lugares. Mi voto de confianza, presidente, entonces acompaño el rechazo del veto presidencial en este caso y acompaño a los actuarios judiciales. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Óscar Salomón. Muchas gracias, presidente. Saludo a los compañeros. Solamente para clarificar algunas cuestiones, presidente, que nos están haciendo notar esta mañana. Esta ampliación presupuestaria se presenta de manera que las reivindicaciones que son justas y que solicitan los asistentes fiscales, en el caso de que sea promulgada, está prevista presupuestariamente para que ellos cobren desde el mes de octubre, noviembre y diciembre de este año.
Pero ante el veto presidencial y entendiendo que hoy estamos el 12 de diciembre de este año, presidente, y las obligaciones presupuestarias solamente se pueden hacer hasta el 15 de este mes, o sea, hasta dentro de 3 días, debemos indicar de que en el caso de que levantemos el veto, y creo que estamos todos de acuerdo, la mayoría por lo menos, ya no va a tener incidencia presupuestaria en este año. O sea, no van a cobrar en lo que resta del año. Tampoco está impactado en el presupuesto 2024 que la semana pasada nosotros aprobamos nosotros, pero en el artículo 51 de la ley del presupuesto general se obliga al Ministerio de Economía a cumplir con cualquier cuestión presupuestaria que nosotros aprobemos aquí. Así que en el caso en que levantemos el veto, esto va a tener incidencia a partir de enero del año que viene. Yo creo que es justa esa reivindicación y también les pido a los compañeros que acompañemos este pedido, presidente. Muchas gracias. Senador Derlis Maidana, se le concede el uso de la palabra. Sí, presidente, para apoyar también la postura en el sentido de rechazar el veto, en el sentido de que sabemos que los actuarios judiciales cumplen una noble labor, a veces hasta más importante que los propios jueces. Todo el tema del trámite de los expedientes, la atención a los profesionales, la constitución en operativos que tiene que hacer los diversos juzgados, por lo cual apoyamos esta legítima reivindicación salarial, amén también de que otros funcionarios en el futuro puedan recibir los premios a quien hace bien su trabajo. Entonces, presidente, apoyar también esta propuesta. Gracias, señor senador. Concedo el uso de la palabra a la senadora de la Nación, Norma Aquino Yaminal. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada voy a hacer una excepción a la regla. Voy a leer el artículo 8 del Código Civil, que dice: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por ley. La ley suprema de la nación es la Constitución Nacional. Esta ley 7000/2022 es una ley inconstitucional. Yo estoy a favor del veto del Poder Ejecutivo porque, explico, he sido funcionaria por más de 18 años del Poder Judicial, sé de la calidad de los actuarios judiciales, sé de sus funciones, pero todos los funcionarios judiciales hace 12 años no tienen un aumento salarial, no tienen equiparación salarial. Los artículos 45 y 46 no son letra muerta dentro de la Constitución Nacional. Acá hay varios colegas que son abogados y no pueden desconocer las leyes. Entonces le felicito al presidente Santiago Peña por haber vetado. De hecho, corresponde el aumento de todos los funcionarios del menor rango del Poder Judicial que hace, repito, 12 años que no tienen aumento. Estoy a favor del veto, señor presidente, y voy a leerle solamente el título de 2 artículos, que es el artículo 46, capítulo 3 de la Constitución de la Igualdad de las Personas y el artículo 47 de las Garantías de la Igualdad, para que los actuarios que son depositarios dentro de ese Poder Judicial sepan por qué una compañera que hoy es senadora está en contra de esta ley 7000/2022, que es inconstitucional, repito, y que todos los funcionarios judiciales deben tener el aumento. A favor del veto del Poder Ejecutivo, señor presidente. Gracias, señora senadora. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Orlando Penner. Sí, muchas gracias, señor presidente. Colegas, acompañar en lo posible el levantamiento del veto es hacer justicia. Los actuarios,
las actuarias muchas veces están mucho más horas que sus jefes detrás de cada una de las causas y su salario no refleja la realidad. Tenemos que pagarle bien para que también sean cada vez más honestos. Así que el apoyo al levantamiento del veto, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Yolanda Paredes. Sí, presidente, para dar también mi apoyo a los actuarios como una de las alas que más trabaja dentro del Poder Judicial, si bien hay otros funcionarios también, pero por lo menos empezar por algo y a lo mejor el año que viene reajustar a los que ojalá sean los que realmente trabajen, ¿verdad? Considerando que también existen los zánganos, no debemos desconocer que en el Poder Judicial también están llenos de algunos personajes. Y bueno, mi posición por el rechazo del veto, presidente. Gracias. Gracias, señora senadora. Concedo uso de la palabra al senador de la Nación, Rafael Filisola. Gracias, presidente. También para sumarme a los colegas que me antecedieron, voy a votar por el rechazo del veto. Debido ya a los argumentos expuestos, fundamentalmente hay una ley vigente y el Congreso tiene que hacer cumplir esa ley. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buenos días a las colegas, a los colegas. Bueno, mi posición es pública, presidente, sobre este proyecto y el acompañamiento. Hola, gracias. Porque nosotros aprobamos, presidente, no con mi consentimiento, pero la entrega de la función pública al Ministerio de Economía, con una esperanza de que los funcionarios públicos puedan entrar. Sala técnica. No se preocupen, no voy a hablar mal de Santiago Peña. Presidente, este país necesita una institucionalización. Y cuando hablamos de cumplir esta ley que permita isonomía, que las personas que cumplan las mismas funciones reciban igual remuneración para que podamos tener un sistema público en los tres poderes del Estado, que sea profesionalizante, que respete los derechos y la dignidad de los trabajadores, que pueda reflejar una carga de salarios y una carga de cargos, que tenga un escalafón, que tenga una evaluación periódica, que pueda distinguir a los que... Gracias, presidente. Por lo tanto, no es simplemente una reivindicación para los actuarios en este momento. Estamos hablando de construir una institucionalidad. Y yo respeto la posición de otra colega que dice, yo, si no es para todos, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que nunca podemos hacer todo para todos, porque nuestras finanzas son muy delgadas, muy finas. Cuando hablamos de salarios de los médicos, aprobamos para los médicos, luego aprobamos para las enfermeras, luego para otros trabajadores, pero es imposible decir que el gremio, en este caso judicial, o el gremio de la salud, podamos darle aumento y reivindicación al 100%. Hacemos por parte, pero con un proyecto de justicia, con un proyecto de profesionalización y de respeto. Y coloco este tema, presidente, en esta mirada, porque me preocupa la partidización que hoy hay de nuevo de la función pública. En este momento se vuelve a aplicar la medida de que las personas que están en el trabajo público tienen que responder al partido de gobierno y a la fracción del partido de gobierno que está en este momento en el poder. Por eso, bienvenido todo proceso que pueda ayudar a la institucionalización,
a la justicia y a la dignidad de los trabajadores. No sé si porque vamos a tener una extraordinaria, presidente, ya están practicando para dejarnos sin micrófono, pero no importa. Tenemos una buena garganta, presidente, para hablar en las condiciones que sean. Gracias. No tengo la menor duda de su garganta, señora senadora. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Ever Villalba. Gracias, presidente. Nada más para acompañar también el pedido, la reivindicación de estos funcionarios. No voy a repetir lo que ya dijeron los colegas sobre las funciones que desempeñan, pero es necesario que vayamos pensando en la famosa carrera civil y las reivindicaciones de todos los funcionarios públicos del Estado paraguayo. Adelanto también mi acompañamiento, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Mario Varela. Muchas gracias, señor presidente, apreciados colegas. Simplemente para acompañar también el levantamiento del veto, brevemente por lo siguiente. El servicio de justicia es un servicio fundamental en una nación y en una sociedad. Y el trabajo de los actuarios judiciales es un trabajo fundamental, porque son aquellos que técnicamente capacitados son los que estudian, profundizan y en muchos casos son los que de facto toman las decisiones con los jueces. Y es una tarea importante. Nosotros tenemos una sobrecarga de trabajo importante en el Poder Judicial y los actuarios cumplen esa tarea, señor presidente, apreciados colegas. Pero coincido también con los demás colegas en señalar lo siguiente, que creo que es lo más fundamental de nuestra intervención. Tenemos que ir pensando en una carrera de la profesionalización del servicio civil. No puede, por impulso o por cuestiones subjetivas de coyunturas, tomar decisiones de aumentos o rechazos de vetos en el presupuesto público. Creo, presidente, que es el momento en que tenemos que tomar decisiones y acciones concretas para que la carrera tanto del Poder Judicial como así también del Ejecutivo, del Legislativo, podamos tener una ley que pueda regular este tipo de situaciones y no estar sujetos siempre a los números que coyunturalmente se pueda tener o no en el Congreso para la aprobación de una ampliación presupuestaria o el rechazo de un veto o de una objeción en este caso. Presidente, mi acompañamiento a favor del levantamiento del veto para que efectivamente se pueda dar curso a este pedido al Poder Judicial. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Javier Zacarías. Gracias, presidente. En el mismo sentido que los colegas preopinantes, creo que el Senado tiene que hacerse respetar, presidente. Entiendo yo que nosotros mismos hemos hecho una ley. Aquí no podemos hablar simplemente de una suba de salario o suba salarial porque hay una ley que hay que cumplir. Y yo creo que la ley nosotros mismos tenemos que comenzar a cumplir y ni qué decir también el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que tenemos dos alternativas. O cumplimos la ley, se le da lo que le corresponde a los actuarios judiciales, así como hemos determinado en el Poder Legislativo en su momento cuando hicimos la ley, o derogamos la ley. Derogamos la ley, porque no podemos hacer una ley para que no se cumpla y no podemos hacer una ley para que nosotros mismos nos respetemos. Entonces, dejo clara mi posición. Yo creo que es un error el veto del Poder Ejecutivo porque esto no es una suba salarial, sino es el cumplimiento de una ley que está taxativamente establecida en la República del Paraguay. Así que adelanto mi voto por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo y aprobar entonces lo que le corresponde por derecho a los actuales judiciales de la República del Paraguay. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Carlos Núñez. Muchas gracias, presidente. De la misma manera de los colegas quienes
ya dieron sus apoyos, ya dieron su conformidad, que es una causa justa, una reivindicación. Como decía la senadora Yaminal, disculpe que la mencione, a la senadora, es muy justo porque quienes son los que más trabajan en el Poder Judicial son los autuarios. Ellos son los que se rompen, cranean, ven qué va a presentar al juez o al ministro, ¿verdad? En ese caso son ellos los que hacen todo el trabajo. Entonces, presidente, mi voto también a favor de ello. Gracias, señor senador. Se concede. No habiendo ya orador inscrito, voy a poner a consideración la voto electrónico. Verde por rechazar la objeción del Poder Ejecutivo y rojo a favor del veto. A consideración ahora. Se necesitan 23 votos. $36 votos a favor, queda rechazado el veto del Poder Ejecutivo. Se remite a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día, pedidos de informes. El senador Javier Zacarías Irún, por la Comisión de Peticiones, hará uso de palabra. Gracias, presidente. Como en todas las sesiones, presidente, solicitar la aprobación de los proyectos de resolución y de declaración que están hoy en el orden del día. Hemos leído, estudiado, no encontramos ningún error de forma ni mucho menos de fondo. Creo que amerita su aprobación lo más rápido posible para que puedan cumplir el tema de enviarse de donde corresponden los proyectos de declaración y los de resolución también tenerse en cuenta en su oportunidad. Así que solicitamos la aprobación del punto 2, el 2.1, el 2.2, que son proyectos de resolución, y los proyectos de declaración 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, a consideración la propuesta del senador Javier Zacarías Irún. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación, de Hacienda, de Equidad y Género, y de Cuentas y Control, que tiene dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por el rechazo del proyecto de ley que transfiere el programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, dependiente de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Desarrollo Social. Gracias. Se concede el uso de la palabra. El senador Arnaldo Franco, Arnaldo Samaniego, presidente, por Hacienda. Se le otorga el uso de la palabra en nombre de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al senador Arnaldo Samaniego. Gracias, presidente. Colega, este proyecto pretende transferir el programa de adultos mayores del Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social, en lo que respecta al presupuesto que se le destina el plantel de funcionarios sin perder su antigüedad, el activo del programa y, por tanto, designar como autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Adultos Mayores a este ministerio, el de Desarrollo Social.
Se autoriza al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, a realizar las modificaciones presupuestarias para dar cumplimiento y establece la publicación de los procesos de selección de beneficiarios de este programa. Por tales motivos, en la Comisión de Hacienda hemos dictaminado por la aprobación de este proyecto de ley. Gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, líder amarilla. Muchas gracias, señor presidente. Se está creando un superministerio, presidente, y me preocupa eso porque actualmente el ministerio administra 441.000 millones de guaraníes según el presupuesto 2023. Y con esto, con esta transferencia que se le va a hacer del Ministerio de Economía, que estaba manejando el programa de adultos mayores, al otro Ministerio de Desarrollo Social, va a manejar 2.308.682.038.772. Detective, ¿y la número donde que tuvimos ya contaba? 2.308.000 millones. Es la plata que se va a ir del Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Economía, dentro de sus falencias o problemas que podría tener, se manejaba por lo menos con un criterio medianamente técnico o altamente técnico. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social se va a manejar con un criterio netamente político partidario, presidente, y eso es lo que me preocupa. Actualmente tenemos problemas de las personas de adultos mayores en el censo. Las personas adultas que tienen la edad de cobrar no cobran por unas cuestiones de política partidaria. Oye, ya por el ascenso, hoy quién la ha pedido en la Junta Municipal, se van los censistas, ahora coja tener televisor, tener aire acondicionado, donde pagáis sube. Pero sin embargo, si es del partido político de gobierno, se le paga aunque tenga una estancia a su nombre. Increíble es la forma en que se politizaba luego en el Ministerio de Economía este programa, presidente. Se estaba politizando luego y estábamos teniendo muchísimas denuncias. Pero ahora, al transferirle al Ministerio de Desarrollo Social, ahí es donde se va absolutamente politizar este programa, presidente, y eso es preocupante. De hecho que hay conversaciones con algunos senadores, estuve hablando con algunas senadoras, que en algún momento se tiene que universalizar este programa, se le tiene que pagar a todas las personas que cumplen 65 o 60 años de edad sin distinción, inclusive aumentar el monto. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento de que el gobierno tenga la plata para pagarle a todos los paraguayos que cumplan 60 o 65 años, de acuerdo al proyecto de ley que vamos a presentar, y se aumente el monto a 1.800.000 por lo menos, mientras que llegue ese momento, se va a politizar de manera excesiva este programa de adultos mayores, presidente. El Ministerio de Desarrollo Social tiene 310.000 adultos mayores activos en el programa de pensión alimentaria, cobrando mensualmente 670.093 guaraníes, 25% del salario mínimo. También administra otros programas, tales como Tecojá, programa que fomenta la adquisición de inmuebles urbanos y suburbanos para familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Programa Tenonderá, programa que fomenta la inclusión socioeconómica a través del desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Proyecto de apoyo a comedores comunitarios. Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma bimestral a los locales de organizaciones comunitarias responsables del comedor. Asistencia a pescadores. Subsidio a los pescadores afectados por la veda pesquera. Perdón, senador. Consulto a esa inmensa cantidad de gente que está en la parte de atrás y a los costados. Solamente la gente
los funcionarios que están asignados al trabajo en sala de sesiones, por favor, quedarse. El resto, les pido respetuosamente vayan a ocupar sus lugares de trabajo. Adelante, señor senador. Muchas gracias, presidente. Jajahuesan, Orecota PTI, superpoder con Ministerio de Desarrollo Social. Hayarecongo denuncia de toda la República, denuncias políticas, que este programa se da por criterios políticos partidarios, presidente. Se solicita en la Junta Municipal envía para el censo, se va el censista y no le aprueba porque tiene un aire acondicionado y un congelador en su casa cuando no es del partido de gobierno. Esa denuncia estamos teniendo. De hecho, que para solucionar este problema deberíamos de hablar de la universalización de este programa. Todos los que cumplen 60 o 65 años tienen que cobrar. Pero mientras llega esta etapa, como dije ya recién, en este momento sería importante que se mantenga de esta manera, por lo menos bajo la administración del Ministerio de Economía, de tal manera a no politizar más de lo que ya está politizado. Se va a politizar plenamente, presidente. A Pepe hace que colaico y hoy la ñane compartió de acuerdo. Y el gobierno nacional tiene la responsabilidad de cuidarle a todos sus adultos mayores, a todos los ancianos, a todos los adultos mayores, sin distinción de partidos políticos, de religiones ni de credo. Peisan hoy la ñane constitución. Hañandeo cuaco programa yarajao la Ministerio de Desarrollo Social se va a politizar más de lo que ya está politizado. Esa es la parte que me preocupa, presidente. ¿Para qué promover algo que se está haciendo por lo menos medianamente bien? Tenemos denuncias, pero no en cantidad excesiva como se va a tener si es que se lleva al Ministerio de Desarrollo Social. Repito, hay 5 programas como mínimos más, programas sociales que administra luego el Ministerio de Desarrollo Social, como ya Tecojá, Tenondená, comedores comunitarios, asistencia a pescadores, Tecoponá, 5 yo administrar, con años me sus adultos mayores. Superpoder, una meta de ministerio, que no tiene la infraestructura, ni mucho menos no tiene el equipamiento técnico como tiene el Ministerio de Economía como para hacer este trabajo, presidente. ¿Manejo de plata o cuá? Creímos con la plata, digo ya que el Ministerio de Economía iba a tener la función de controlar, o se aprobó por lo menos de controlar todos los gastos, bueno, en fin, administrar todo lo que es el tema financiero. Le estamos dando un superpoder a este ministerio y mi preocupación concreta es que se va a politizar de manera excesiva y no le va a llegar los recursos a la gente realmente necesitada. Por eso, presidente, es un proyecto de ley que podríamos postergar o no sé cómo podemos hacer para revisar, pero en estas condiciones no se puede aprobar, presidente. Muchas gracias. Señor senador, le comento que vence el día 20, perdón, el 15, o sea, mañana. No tenemos opción. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Mario Varela. Gracias, señor presidente. Sobre este tema en particular, a mí me ocupo ocupar la cartera justamente del Ministerio de Desarrollo Social. Y siempre es importante que el Estado pueda brindar el servicio adecuado acorde a la naturaleza y a la rectoría que debe tener esa institución. Y aquí hay una cuestión muy clara y muy evidente, que es que el Ministerio de Desarrollo Social es el que debe tener la rectoría de todas las políticas públicas y sociales. Es decir, un programa de protección social, como lo es el programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, evidentemente tiene que estar dentro de un ministerio que es cierto, podrá tener seguramente, no tiene la estructura que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, debo decir con conocimiento de causa que hay mucha gente capaz y mucha gente con capacidad técnica para llevar adelante este programa. Los programas de protección social deben estar, reitero, en manos de una institución que tiene la capacidad técnica para poder crear políticas públicas de protección social. Es cierto, creo que ha sido eficiente el trabajo del Ministerio de Hacienda, antes hoy Ministerio de Economía,
desde el punto de vista técnico como pagador, pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene otra misión. No es la misión de hacer políticas públicas o de diseñar y ejecutar políticas públicas de protección social. Hago mía también seguramente la preocupación de colegas que dicen que puede de repente sectarizarse o politizarse. Siempre es un riesgo natural en el ejercicio del poder público. Siempre es una posibilidad. Sin embargo, considero que lo más adecuado es que estos programas de protección social estén a cargo del ministerio que naturalmente debe ser el Ministerio Rector de las Políticas Públicas. Es adecuado y pertinente, presidente y apreciados colegas, que este programa esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, del programa de adultos mayores, y tiene la capacidad técnica necesaria, tiene los recursos humanos, desde luego que puede mejorar, pero estoy convencido de que es el lugar natural, institucionalmente hablando, donde debe estar este programa. En toda América Latina, presidente, nosotros como país hemos sido los que hemos tardado mucho más en poder afianzar el ordenamiento interno de la burocracia estatal, específicamente del ordenamiento de los ministerios y de los programas que deben estar en estos ministerios. Así es que corresponde y es pertinente y es natural que todos los programas sociales, no solamente de adultos mayores, sino también otros programas de otros ministerios que tengan que ver con protección social, pasen al Ministerio de Desarrollo Social. Así también, presidente, podremos optimizar mejor los recursos públicos presupuestarios, como así también los recursos o el talento humano, los recursos humanos necesarios para afianzar políticas y haga que la burocracia estatal pueda ser útil a la ciudadanía y a la nación, que es justamente la misión que debe tener todo Estado, de servir a la ciudadanía eficientemente, con buena gestión, adecuadamente y con la capacidad técnica necesaria. Acompaño plenamente, presidente, esta transferencia del programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, que pase del Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Derlis Maidana. Sí, presidente. En el mismo sentido que el colega Varela, para apoyar también la transferencia de este programa a una noble institución que usted conoce muy bien, mi querido presidente de la Honorable Cámara de Senadores, que fue partícipe de la implementación del proyecto social Tecoponá en la era del presidente Nicanor Duarte Frutos. Entonces, hoy la Dirección de Pensiones No Contributivas, que en honor a la verdad también hizo un gran trabajo, pero no es la instancia en que debería encargarse de atender a sectores tan vulnerables como son las personas que superan los 65 años y asignadas a este programa y otras personas que todavía están esperando. Por la información que yo tengo, aproximadamente 250.000 paraguayos cobran ese beneficio y otros tantos 200.000 aproximadamente están esperando una oportunidad. Yo creo, comparto algunas cuestiones que decía el senador líder Amarilla y otras que no estoy de acuerdo, pero deberíamos llegar a que todo paraguayo en situación vulnerable pueda cobrar este beneficio cuando tengamos mayor presupuesto. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una estructura organizacional, tiene sus jefes departamentales, tiene sus guías en cada uno de los distritos y creo que el tan mentado censo que se sigue implementando hasta tanto se universalice el programa, van a poder hacer estos funcionarios en compañía de la sociedad civil, porque es cierto, mi querido líder, que lastimosamente caímos nosotros los partidos tradicionales en la politización de este programa. Oinjape mayoría colorada, pesa, oinjape mayoría liberal, pesa yente, y esperemos que el Ministerio de Desarrollo Social, que está conducido por una persona con un gran sentido de responsabilidad como es el ministro Tadeo Rojas, pueda trabajar con sus guías, con su estructura organizacional, con la sociedad civil, con la iglesia,
y de así determinar y que consigamos mayores inclusiones a este programa tan bueno que es asistirle a personas que por la edad misma que tienen, por lo que pasaron en la vida, ya no van a tener otra oportunidad fuera de este programa para tener una vida digna. Por eso apoyamos, presidente, la transferencia al Ministerio de Desarrollo Social como institución responsable encargada de su implementación y conjuntamente con otras instituciones departamentales, distritales, pero que sea el organismo rector de velar que estos recursos lleguen a todos los paraguayos sin distinción de banderías. Gracias, presidente. Se concede uso de la palabra al senador Pedro Díaz. Gracias, presidente. Solamente para tratar de ahondar un poquito más también, que me sumo al criterio como mencionaba el colega Mario Varela, y en especial a usted, presidente, que fue uno de los pioneros en esta cartera de tan noble situación para la gente que muchas veces decimos es poco. Yo me recuerdo que cuando empezaba este programa de lo que es en tema del Ministerio de Acción Social, la gente decía que era algo indignante, insignificante para mucha gente. Y yo creo que hoy con estos programas sociales se ha dado un hincapié de estabilidad en el sector más vulnerable, que es nuestra gente que está en una extrema pobreza, y por qué no decir también que hace posible que hoy tengamos esa ansiada, no descentralización, sino que dignificación de muchas familias, no solamente del interior, sino de todo lo que es a nivel central, a nivel capital, porque hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. A mí me tocó ser intendente, presidente, y he trabajado con las juntas municipales. Y yo creo que con el colega líder coincido. De repente, no solamente en el Ministerio de Acción Social se puede politizar o no, pero tenemos que entender que nosotros venimos para legislar y mirar un poquito también, líder, vos fuiste intendente. Y creo que donde más se siente es en cuanto a los municipios. Ahí hay mayoría tanto de todos los partidos tradicionales, no tradicionales, y concejales municipales también que controlan esta situación del tema social. Y es el momento de darle una dignificación a tanta gente que hablamos de 250.000 y 200.000 en espera. Pero ¿qué hacemos? Si ¿hacemos compromiso con nuestra gente o dejamos de lado porque Julano tal está como ministro, porque tal IA familiar va a ser o no su trabajo? Yo creo que tenemos que dar una independencia y que esto se tecnifique, porque la única forma de llegar a la realidad y a factor indispensable es dándole a esta cartera y con un control que nosotros como legisladores podemos hacer muy bien, que tenga esta responsabilidad de que sea la cartera que lleve este pensamiento y el sueño de la gente. Hace más de 15 años se viene trabajando, y acá el ministro Mario Varela sabe que ha trabajado con gobernadores e intendentes para socializar esto, y no por una cuestión política, sino por una cuestión de desigualdad. ¿Cuánta gente estafada por esta situación de inequidad, de desigualdad de nuestros abuelitos, nosotros decimos, la gente de tercera edad? Porque la burocracia estatal, como obvio, está la ñana censista, respetándole al Ministerio de Hacienda antes que sea Ministerio de Economía, si no hay cuál la ñana gente, ¿verdad? En las compañías, en los barrios. Hay que ser sinceros, acá nosotros debemos mirarle un poco a nuestra gente. Y hay que y hay de lado lo que es nuestra realidad de mirar quién va a administrar o no. Y acá estamos gente de tierra adentro, por suerte que hoy representamos también el clamor en el Senado.
Y pongo una cuota de comprensión también a los colegas que tiene que funcionar el país. Y no podemos dejarle a que esa gente hoy estén dejados de lado, teniendo que necesitamos a los 65 años de edad. Nuestra salud, tener un poquito de dignificación, de tener una vejez feliz, que muchas veces muchos ya no le tienen a sus hijos, no le tienen a sus familiares, están desorientados. Y mirar un poquito el Paraguay profundo de la realidad. Hoy así hay gente de tercera edad, porque podemos decir que tenemos salud gratuita, no tenemos. Y entonces yo creo que tenemos que optimizar esta realidad, darle el control que se merece. Si, como dice el líder, coincido con él, si va a manejar el presupuesto, que es algo de repente que supera la expectativa de uno, pero yo creo que es el ministerio que va a cumplir con la excelencia y con los facilitadores de cada lugar, porque Yayo y Cuango conocen su lugar. Yo fui intendente 2 veces de mi ciudad. He trabajado con las juntas municipales, he trabajado con la gente, he trabajado con la iglesia. Y esta cuestión de tercera edad tiene la solución en este ministerio. No es que hay que darle todas las atribuciones, sino que hay que darle el control. Pero coincido y acompaño esto por una cuestión real y que es a tiempo. Porque desde el Ministerio de Hacienda, cuando estaba en su momento, ya el Ministerio de Economía, se ha dejado una situación muy difícil para la gente de tercera edad. Y así la gente. Y le hablo al Pleno, necesitamos dignificación y yo creo que es el momento de darle para que esos 200,000 abuelitos que están esperando puedan ser, que reciban a tiempo, porque mañana nos va a tocar a nosotros, le puede tocar a otros, pero tenemos que dar esta particularidad de darle esa facilidad. Muchas gracias, presidente. A usted, senador. Senador Carlos Núñez, en el uso de la palabra. Paso, presidente. Gracias, senador. Senadora Celeste Amarilla. Presidente, colegas, buenos días. Yo voy a explicar un poco mi posición, en el sentido que creo que corresponde el traspaso de esto al Ministerio de Acción Social. Es más, creo que hace mucho se tenía que haber hecho esto. Al contrario, colega líder, creo que el que se llenó de poder fue el Ministerio de Hacienda por año, y ahora que ya es un superministerio, o sea, hasta esto va a administrar. Independientemente de quién sea el ministro, de quién sea el gobierno, yo creo que este tipo de ordenamientos necesita Paraguay. ¿Para qué tenemos un ministerio de acción social si va a ser Hacienda el que va a digitar o repartir? Que hay favoritismo político, hay. ¿Va a seguir habiendo? Va a seguir habiendo. El problema no son los ministerios, el problema son las personas que se ponen al frente. Me parece que amerita, no solamente en este caso, sino en muchos otros, amerita juntar ministerios. El tema de créditos, por ejemplo. Tenemos, bueno, Fondo Ganadero que ahora se deshizo, pero tenemos Crédito Agrícola de Habilitación, Banco de Fomento, no sé qué. Lo que hacen es agrandar el Estado y hacer que hayan mini poderes en cada lugar. Y al final, en todo caso, que sea un ministro el que se beneficie, no 5 ministritos. Este es el ordenamiento del Estado que alguna vez tenemos que hacer. Ojalá esa comisión de reforma logremos alguna cosa, ¿verdad? Pero quiero explicar porque mi voto va a ser en sentido favorable. ¿Le tengo miedo al que sea ministro? Sí, claro que le tengo miedo. Estamos hablando de Tadeo Rojas. Claro que le tengo miedo. Pero más miedo le tengo a Fernández Baldovino hoy. Entonces, si yo voy a pensar en las personas, no voy a votar nada. Porque en realidad yo lo que desconfío es de este gobierno. Llámese Tadeo, llámese Fernández, llámese Gómez, llámese quien se llame. Acá el problema es un gobierno que ha perdido credibilidad antes de cumplir 3 meses.
en sus funciones y nos ha dado motivos, de hecho, para que no creamos en ellos. Mi voto va a ser a favor. Me parece que esto es necesario, es un reordenamiento y bueno, y que habrán que hacer otros más. Lamentablemente esta es una iniciativa parlamentaria, esto no vino del gobierno, ¿es así, presidente? Iniciativa parlamentaria. Bueno, con lo cual en diputados comenzó, con lo cual me está dando la razón, el gobierno ni siquiera está planificando su futuro, no está planificando el Estado, está en lo que le conviene. Está en lo que le conviene. Esto no le importa, esto es el vuelto para ellos. Y queda clarísimo que no le importa tampoco el tema adultos mayores. No está en su eje. Así que mi voto va a ser a favor con esta explicación. Me parece que amerita por una cuestión de reordenamiento. Gracias. Gracias a usted, senadora. Se le confiere el uso de palabra al senador Eber Villalba. Gracias, presidente. Entiendo la preocupación del colega líder, disculpe que lo mencione. Lo que pasa, presidente, es que este gobierno dilapidó la confianza en poco tiempo, en 4 meses. Por eso todo lo que se plantea es sospechoso. Y se siente miedo de que si hacemos este ajuste o cambiamos esto a otro ministerio, va a ser mal administrado. Pero desde el punto de vista conceptual, también creo que corresponde de que la cuestión social quede a cargo del ministerio encargado de acción social, ¿verdad? Y no solamente hay que revisar el tema de la pensión de adultos mayores, también tenemos que ver las becas. La beca para estudiantes, centralizar en ese ministerio, aplicar lo que dice el artículo 80 de la Constitución Nacional, que debe darse prioridad a los que carezcan de recursos, no a los hijos de los amigos. También tenemos que ver el subsidio de transporte, que esa plata se vaya al que viaja, no al transportista. Que se le dé una tarjeta para que viaje y se le acredite en todo caso al transportista después cuando esa persona hace uso de ese viaje, no una transferencia directa de Hacienda o del MEF a la cuenta del transportista. Hay que revisar todos los subsidios. Ojalá que este sea un paso. Entonces, presidente, adelanto mi acompañamiento para que vayamos ordenando las funciones misionales a cargo de los ministerios misionales y las funciones económicas y de plata a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Norma Quino, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, hay cada discurso lindo de populismo, de que no se acuerda uno de los adultos mayores, que este gobierno ha fracasado en 100 días, etcétera, etcétera. Cuando esas mismas personas que dan esos discursos se olvidan de otros gobiernos que hoy por hoy están impunes y han llevado a cuestas la plata del pueblo paraguayo. Bueno, eso digo nomás como prolegómenos de esta mi intervención, señor presidente, al Pleno, y pedirle a los colegas que siempre piden atención, que también atiendan cuando yo estoy hablando, porque piden atención a los colegas, pero bien que se paran y hablan y no escuchan. Entonces acá parece todo menos un pleno, parece un mercado. Bueno, quiero decir nomás que la Cámara de Diputados aprobó este proyecto en fecha 30 de agosto del 2023 y remitió en virtud al artículo 204 de la Constitución Nacional. El Ministerio de Desarrollo Social tiene su ámbito de aplicación que es sobre fragmentación, pobreza, adultos mayores, etc. Nosotros no podemos, sobre pretexto de desconfiar de un gobierno,
porque no es un gobierno de nuestro partido, ponerle siempre palo a la rueda a las cosas que se quieran hacer bien. Entonces, yo voy a acompañar este traspaso que se da al Ministerio de Desarrollo Social para ser institución aplicable de la Ley 3728 de 2009. Y también quiero decirle a todos los colegas que esta Ley 3728 de 2009 tiene que ser una ley que nosotros como senadores debemos acompañar y no todo el tiempo decir que desconfiamos. Vamos a dar voto de confianza y trabajar en positivo. Esta Ley 3728-2009 establece el derecho de la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Yo le estimulo hoy al ministro de Desarrollo Social, al señor Tadeo, que por favor articule todos los medios para que los miles de paraguayos en situación de pobreza, más todavía que son adultos mayores, puedan tener todos los beneficios que hoy por ley se han ganado. O sea, son beneficios y derechos adquiridos. Nada más, señor presidente, acompaño este traspaso y le auguro al ministro de Desarrollo Social la mejor de los éxitos en este emprendimiento que va a hacer en favor de los adultos mayores. Gracias, senadora. Senadora Yolanda Paredes, en el uso de la palabra. Sí, señor presidente, yo quiero hacer una pregunta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, si está previstos los gastos en relación a este cambio que quieren hacer de ministerio a ministerio. Hoy yo tengo muchísimas quejas al Ministerio de Hacienda, desastre el Ministerio de Hacienda, o sea que hoy Ministerio de Economía, al administrar justamente lo que hace a los adultos mayores, el famoso censo que nunca llega, o si no son censados los grandes potentados, hurreros, seccionaleros, que son los que ingresan en la lista de beneficiarios para el cobro de la pensión de la tercera edad, no así aquellos que realmente necesitan. Lastimosamente esa es la actuación del Ministerio de Economía hasta el día de la fecha. Y mi pregunta concreta va para la Comisión Presupuesto, si está previsto el dinero para cubrir este viático, seguramente para los funcionarios, para que por fin vayan a hacer los benditos censos a las personas de tercera edad, ya que el Ministerio de Economía luce por su ineficiencia e inoperancia. Gracias, senadora. Si me permite el pleno, voy a responder, atendiendo que no está en sala el presidente de la Comisión de Hacienda. Artículo 3º del proyecto de ley habla de los saldos de crédito presupuestario relativos al programa Actividad del Pago de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, aprobado por la Ley del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal en curso. Pasarán a formar del presupuesto inicial para su ejecución por el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, todo lo contemplado a hoy en el Ministerio de Economía pasará in totum al Ministerio de Desarrollo, incluyendo el personal, todo el componente operativo. Sí, presidente, entonces nos resta más que acompañar y confiar en la buena gestión, que ojalá sea una buena gestión en honor a nuestros abuelitos y abuelitas que tanto ya esperaron y merecen ser atendidos. Esperemos que ahora, cambiando el de ministerio, si bien otra vez los mismos funcionarios se van a ir, esperemos que este nuevo gobierno realice los cambios necesarios y realmente se realicen los benditos censos y también se otorguen los beneficios realmente a la gente que necesita, a los abuelos y abuelitas que están esperando. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora. Senador Rafael Filisola, en el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente y colegas. A mí me tocó participar del debate sobre este tema en 2 comisiones y me pareció razonable el planteamiento de pasar estos recursos y toda la infraestructura
destinada a la distribución de estos recursos al Ministerio de Acción Social. Ahora, mirando bien el proyecto, creo que estamos ante un problema conceptual, estamos confundiendo dos conceptos que son distintos, que es, por un lado, el concepto de subsidio y, por otro lado, el concepto de pensión no contributiva. Los subsidios sí deberían estar en el Ministerio de Acción Social. Ahora, en este caso, la ley 3728 de adultos mayores define estos recursos como pensiones. En consecuencia, las pensiones están a cargo justamente de la Dirección de Pensiones No Contributivas, que depende del Ministerio de Hacienda. Esta dirección no solamente se ocupa del programa de adultos mayores, sino se ocupa también de otros programas, como el programa de pago a excombatientes, por ejemplo. En consecuencia, yo no sé si en estas condiciones, yo no sé si es viable transferir personal que va a seguir teniendo responsabilidades dentro del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Acción Social. Y por otro lado, no me parece correcto confundir conceptos que son distintos, como el concepto de subsidios, que sí forman parte de la órbita del Ministerio de Acción Social, con el concepto de pensión no contributiva. Lastimosamente ya no tenemos tiempo para una mejor revisión, pero en estas condiciones creo que lo más prudente es rechazar este proyecto así como está. Gracias, senador. Senadora Yaminal Aquino. Gracias, presidente. Brevemente quiero responderle al colega que me antecedió en el uso de la palabra, que este proyecto pretende transferir el programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social dependiente de la Dirección de Personas No Contributivas del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, lo que se va a hacer es eliminar burocracia, ser más expeditivos, tener sensibilidad y voluntad política, que es lo que nos falta. Entonces, nada más quiero aclarar eso al colega, que el ámbito de la aplicación de esta ley 3728-2009 sería el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, para mí que está súper bien el tema del traspaso. No habiendo oradores inscritos, sometemos a votación. Los que estén a favor se sirvan levantar la mano. Suficiente mayoría. Se hace constar su voto en disidencia, senador Filisola. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Salud Pública aconseja la aprobación sin modificación del proyecto de ley que establece el Día Nacional del Chofer de Ambulancia. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Juan Afara. Gracias, presidente. Queridas colegas, desde la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social se aprobó sin modificaciones el citado proyecto de ley que establece el Día Nacional del Chofer de Ambulancia. Es el 7 de febrero de cada año. Fue la fecha en el año 2022 donde los choferes de ambulancia del interior del país, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se han constituido en una Asamblea Nacional de Choferes de Ambulancia para conformar su asociación. Por tanto, es un día muy especial para rendir cada año un homenaje merecido a los trabajadores del volante, específicamente de ambulancias, ciudadanos responsables y comprometidos en el área de la salud. Será un justo reconocimiento a las personas que realizan día a día una digna y sacrificada labor de trasladar de un lugar al lugar más seguro a pacientes que requieran atención médica especializada en todo el territorio de la República, en donde a veces tienen que actuar de reanimadores, de paramédicos en todo ese viaje. En este noble trabajo, los choferes de ambulancia también ponen en peligro sus vidas
en algunas circunstancias y son parte de nuestra vida comunitaria, transmitiendo conducta, valores y humanismo. Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del citado proyecto de ley. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Celeste Amarilla. A ver, presidente, nada en contra de los choferes de ambulancia, de camiones, de tractores, etcétera, pero tengo que decir, ¿qué es lo que ganamos con estos días? Me pregunto nomás, ¿qué es lo que se gana declarando el día? En diputados hemos aprobado el Día de la Bailarina Folclórica. Hemos aprobado, y supongo que vino al Senado también, el Día del Baterista. Se aprobó. No entiendo, francamente no entiendo. Si nosotros de alguna manera queremos dignificar la labor legislativa, estas son las cosas que no tenemos que hacer. Los choferes de ambulancia ni van a saber después cuál es su día. Y el chofer de ambulancia lo único que quiere es ascender y dejar esa puta ambulancia y trabajar en otra cosa. Entonces, me parece tan ridículo, no va a redituar en nada, en nada. Creo que hay otro día más que se va a aprobar hoy. El día del cabello, ¿cómo es? De la donación del cabello. Yo no voy a donar un puto cabello, voy a vender en todo caso mi cabello. Pero qué bárbaro, pero ¿en qué es lo que piensan para eso? ¿En qué mejora esto la situación del país? Discúlpenme, pero no podía quedarme callada, perdón. Gracias, señora senadora. Le cuento que es el día del cumpleaños del senador Arnaldo Samaniego ese día. El 7 de febrero. ¿Estoy equivocado o no? Bueno. Bueno, a votación en general y en particular. Bueno, si estamos de acuerdo, levantar la mano. Hay minoría. Él vota por el proyecto. Minoría, se rechaza. Siguiente punto. Vuestra Comisión de Salud aconseja la aprobación sin modificación del proyecto de ley que establece el 15 de febrero de cada año como Día Nacional de la Donación de Cabello. Voy a contar el quórum. 2, 3, 4, no, estoy contando. Se rompió el quórum, se levanta la sesión.